Los saludo con la paz del Señor Jesús. Eh, Dios bendiga a todos los que están empezando a ver este en vivo. Hoy, como otras veces, les recuerdo que el propósito de meditar en esta palabra no es de confrontación, no es de señalar a nadie, no es nuestra intención hacer sentir mal a nadie, sino que solamente juntos caminemos por este libro que nos está guiando a un lugar eterno, porque para eso están las escrituras. Hoy vamos a leer un tema muy bonito también que ha tenido muchas interpretaciones, se vive de muchas maneras y a lo mejor va a haber algunos desacuerdos, va a haber algunas maneras de pensar diferentes, pero si quiere opinar al respecto, pues yo el único consejo que les puedo dar y que siempre les voy a dar, trate de basarse en las escrituras, para que no se meta en problemas con el Señor. Todo lo que no está dentro de este libro, pues está afuera. Entonces, si alguien quiere opinar, trate de que su opinión esté bien fundamentado en lo que dice las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a empezar nuestra meditación en el Evangelio según San Juan, capítulo 7. Vamos a leer dos versos, el verso 38 y el verso 39. Dice así la palabra del Señor Jesús. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Bien, hoy vamos a hablar de el Espíritu Santo. ¿Para qué vino? ¿Para qué nos fue dado? ¿Cuál es su trabajo? ¿Cómo está operando en nosotros? ¿Cómo se puede detectar? Bien, primeramente dice el Señor que tenemos que aprender a creer en Él, pero no como uno quiera. No es como mucha gente dice, yo creo en Dios a mi manera. Las escrituras no son de interpretación personal. Solamente hay, como meditamos hace tiempo en la unidad que Dios siempre ha querido para su pueblo, solamente hay una sola fe. Entonces el Señor dice que tenemos que aprender a creer en Él, pero como está escrito, o sea, como dicen las escrituras. Para poder recibir este Espíritu Santo,
Tenemos que creer en Él, pero no como uno quiera, sino como dicen las Escrituras. Ese es el primer requisito. Si usted piensa que tiene el Espíritu Santo, entonces usted tiene que tener conciencia de que está creyendo como lo dice las Escrituras, como hablan del Señor las Escrituras. Bien, como vemos, hubo un tiempo que nadie tenía el Espíritu Santo. Se manifestaba Dios a través de los profetas antiguos, pero todavía no habitaba en algún lugar especial o en ningún ser humano. No, todavía no. Lo iban a recibir los que creyesen en Él. Y este Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, que iba a ser en forma figurativa como ríos vivos dentro de nosotros. No iba a estar quieto por dentro, no iba a haber quietud. Entonces, este Espíritu Santo tiene un propósito en nosotros. Hubo un tiempo en que no estaba en nosotros, lo íbamos a recibir. Ahora, todo aquel que se hace cristiano tiene que aprender a creer como dicen las Escrituras, para que un día pueda recibir el Espíritu Santo. Y todos aquellos que hemos creído, como dice la Escritura, y ya recibimos al Espíritu Santo, pues debemos de entender, o ya debemos de saber, cómo trabaja el Espíritu Santo. ¿Para qué iba a venir? Mire, vamos a ver algunos ejemplos, porque hay quien tiene ideas y piensa que el alterarse o el comenzar a gritar o no sé, o comienza a correr, es que ya le entró el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo no vino para hacernos correr ni para hacernos gritar. La Escritura no habla ni siquiera de que en nuestro tiempo, porque la Escritura habla de dos eras, antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo, pues sí, hablaba la Escritura de que hubo quien danzó, pero después de Cristo usted no encuentra a nadie que lo haya hecho danzar. Entonces vamos a ver en realidad qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Vamos a empezar primeramente leyendo aquí en el capítulo 14 de la primera carta, del Evangelio según San Juan, aquí donde estamos leyendo, capítulo 14, verso 15, la promesa del Espíritu Santo. Ya el Señor dijo que le íbamos a recibir, pero conforme se va acercando el sacrificio del Señor, comienza a explicar más acerca de este Espíritu que vamos a recibir. Voy a leer en el capítulo 14, verso 15, dice así la palabra del Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos.
Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces, si analizamos bien lo que acabamos de leer, está hablando el Señor de Él mismo, porque Él dice, vendré. Él está hablando de que va a mandar a otro consolador, a alguien que esté con nosotros para siempre. Pero Él dice, vendré a vosotros. Entonces quiere decir que Él mismo va a regresar, pero ahora en forma espiritual. Ahora, cuando Él regresa en forma espiritual, dice, estaré en ustedes. Ahora ya no estaba en su ministerio entre los apóstoles, entre la gente de Israel predicando, no. Ahora iba a estar en nosotros, dentro de nosotros. Esa es la promesa del Espíritu Santo. Por eso dice, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Acuérdense que una de las connotaciones del nombre de Jesús es el de Padre eterno. Eso es lo que significa Jesús, Padre eterno, Dios fuerte, conforme a las profecías del profeta Isaías. Entonces Jesús para nosotros pues es el Padre eterno, porque solamente un padre es el que deja huérfanos. Y Él dice, no los voy a dejar huérfanos. Entonces Él es nuestro Padre que regresa espiritualmente en nosotros. Ahora viene a nosotros, más adelante vamos a seguir leyendo, ¿qué va a ser en nosotros? Vamos a leer en este mismo capítulo, verso 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cuál era el trabajo del Espíritu Santo? Uno de los trabajos que iba a hacer el Espíritu Santo, porque Él hace muchas cosas. Pero una de las cosas por las cuales iba a venir es que era el encargado de recordarnos todo lo que Jesús nos vino a decir. Y Él iba a ser el encargado de seguirnos enseñando. Es uno de los trabajos del Consolador, del Espíritu que íbamos a recibir nosotros. Entonces, para que nosotros podamos recordar todas las enseñanzas que el Señor Jesús dejó para nosotros, necesitamos al Espíritu Santo. Y para seguir aprendiendo, pues necesitamos al Espíritu Santo. Es una de las funciones o uno de los trabajos que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Vamos a seguir leyendo acerca de el Espíritu del Señor. Vamos a leer en la primera carta a los Corintios, capítulo 2 de la primera carta a los Corintios,
Voy a leer en el capítulo 2 a partir del verso 6. Dice así la palabra del Señor. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces hay una sabiduría oculta. En el mundo hay muchas traducciones que se han hecho de las Escrituras, muchos libros que se llaman Biblias. Hay muchos, miles. No nada más hay uno, hay miles. Muchos las leen. Pero ¿quién va a recibir la revelación del conocimiento oculto que están en estas escrituras? No es para todos, es para el que tenga el Espíritu Santo de Dios. Porque el que revela es el Espíritu. Eso es lo que dice nuestro hermano Pablo. No lo revela el pastor, el anciano, por muy elocuente que sea, no es su trabajo. El trabajo de revelación, el trabajo de la enseñanza, le pertenece a Dios a través del Espíritu Santo. Por eso la Escritura dice, en vano trabaja el edificador si Dios no edifica la casa. Entre esta Escritura y yo debe de estar el Espíritu Santo de Dios para que Él haga la obra. Yo no les puedo transmitir como ser humano un conocimiento que solamente lo revele el Espíritu Santo. Mi trabajo es tratar de guiarlos y de explicarles. Pero el que revela es Dios. Y fíjense bien como dice la Escritura, es un conocimiento reservado para la iglesia de Cristo. O sea, si alguien todavía no se entrega al Señor, pues todavía no va a poder entender con claridad las Escrituras, porque debe de recibir primeramente
el Espíritu prometido. Es un conocimiento reservado solamente para la iglesia del Señor. Dice que es un conocimiento oculto y Dios lo predestinó para nosotros. Fíjese qué bendición tan grande. Entonces, otra de las funciones del Espíritu Santo, que ya lo leímos en la carta del Evangelio de nuestro hermano Juan, es de que Él nos va a descubrir estos misterios de la esencia de las cosas, de cómo Dios piensa, de cómo Dios quiere que se hagan las cosas. Y la vamos a poder platicar entre los que ya alcanzaron madurez. Si alguien quiere ponerse a platicar con alguien que ya es maduro en cuanto al conocimiento y él apenas está empezando, pues lo más lógico es que no lo entienda. Para poder entender, para poder platicar el mismo idioma, necesitamos los dos ser maduros. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Entonces, todo esto proviene del Espíritu Santo. Entonces, hasta ahorita, como estamos viendo, estamos leyendo, no produce que nos pongamos como histéricos a gritar, porque hay personas que pudieran pensar que cuando alguien levanta la voz es porque ya el Espíritu Santo ya llegó, ya comienza a hablar fuerte o a gritar o no sé qué pudiera hacer. Entonces, hasta ahorita estamos viendo de que el trabajo del Espíritu Santo no se manifiesta de esa manera. Vamos a ver otra parte de la Escritura en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 1. Fíjense que antes de que recibieran el Espíritu Santo, porque cuando el Señor les dice que lo van a recibir todos los que crean en Él, como dice la Escritura, todavía no había en ellos la esencia espiritual. Eran seres humanos como cada uno de nosotros. El día que el Señor fue apresado, el Señor Jesús les dijo a los hermanos discípulos, a los apóstoles, todos me van a dejar solo. Y Pedro dijo, no, Señor, yo no te voy a dejar solo. Yo contigo hasta la muerte. ¿Y qué le contestó el Señor? Pedro, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Sin en cambio, él no lo aceptó. Dijo, no, Señor, no, yo contigo me voy hasta la muerte. Y dice la Escritura que todos los apóstoles dijeron lo mismo. Todos hasta la muerte con Jesús. Pero cuando fue apresado, todo el mundo salió corriendo. Tenían miedo
porque eran seres humanos como nosotros. Tenían temor por su vida como la podemos tener nosotros. Pedro dice que lo iba siguiendo de lejos, estaba en el patio ahí a donde estaba siendo juzgado el Señor, y una persona lo reconoció y le dijo, no, no, este estaba con ellos, y él dijo, no, no, yo ni siquiera lo conozco. Y luego otro lo reconoció y dice, no, este habla como ellos, y dice que Pedro hasta comenzó a maldecir. Cuando lo negó 3 veces, el gallo cantó. Y Pedro se acordó de lo que el Señor le dijo. Y dice la Escritura que Pedro lloró amargamente. Eran como nosotros, seres humanos normales, pero un día entró en ellos ese Espíritu Santo, porque será la promesa del Señor. Él tenía que irse para que pudiera venir de manera espiritual. El Señor fue crucificado y resucitó, dice acá en el libro de los Hechos. Vamos a leer capítulo 1 del libro de los Hechos. Voy a leer a partir del verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando el Señor fue apresado, los hermanos apóstoles andaban escondiéndose, tenían miedo, porque se hizo un gran alboroto cuando crucificaron a Cristo. Pero después que el Señor resucita y se les aparece, dice que el Señor entró, y estando la puerta cerrada, y los saludó y les dijo, paz a vosotros. Pero ellos pues todavía no lo conocían. Y cuando lo vieron, pues también estaban muy incrédulos. Ya él se presentó y les dijo, no tengan miedo, no soy un espíritu. Y comenzó a hablar con ellos. Y lo importante de ese día es de que en esa visita que el Señor les hizo después de haber resucitado, sopló en ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Vamos a leer, miren. San Juan, capítulo 20, una hoja atrásito de donde estábamos. Evangelio de San Juan, capítulo 20. Voy a leer a partir del verso 19 para que veamos que el tiempo estaba muy difícil. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros.
Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ahora ya tienen en ellos algo que no tenían. Dice la palabra que ellos estaban escondidos allá porque tenían miedo del pueblo judío. ¿Por qué? Porque mataron a Jesús. Pero los judíos sabían que tenían muchos discípulos. Y como discípulos también ellos estaban peligrando de que los agarraran también y de que tuvieran la misma suerte. Tenían miedo. Pero después de que el Señor les dijo: reciban al Espíritu Santo, la Escritura dice que el Espíritu Santo no era otro más que el Espíritu de el Señor. Ahora ya Jesús ya está en ellos de manera espiritual. ¿Cuánto cambió la vida en ellos? Ahora la Escritura, lo que acabamos de leer, de que les dijo en Hechos capítulo 1, el verso 8 dice: recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, primeramente, tenemos que entender que cuando el Señor estuvo en su ministerio, ahí lo estuvieron siguiendo para matarlo. Estaban buscando cualquier cosa para condenar al Señor. No les gustaba lo que el Señor vino a enseñar, porque Él habló siempre con la verdad, y mucha de esa verdad pues chocaba con lo que ellos hacían. Ahora esta verdad pasa a los hombros de nuestros hermanos los apóstoles. Y les dice: así como yo fui enviado, ahora ustedes son enviados. Ahora cuando sopla y reciben el Espíritu Santo, pues ahí reciben una transformación. Ese temor, ese miedo natural que hay en nosotros, fue dominado por el Espíritu Santo. Ahora, humanamente hablando, tenían ese temor que es natural. Por eso les dijo nuestro hermano que no se fueran hasta que recibieran la promesa del Espíritu Santo. Porque esa promesa es poder. Pero no del poder que conoce el mundo. A veces se confunde el trabajo del Espíritu del Señor con poder humano.
necesitaban valor los hermanos para seguir predicando la verdad. Y este valor lo recibieron a través de la unción espiritual. Ahora les dijo, no se vayan hasta que lo reciban, porque les iba a hacer falta. Acuérdense de cuando mataron a Esteban. Acuérdense que la iglesia fue perseguida. Necesitaban valor para poder predicar la verdad. Y en ese tiempo, pues es también lo que se necesita, valor para predicar la verdad, porque muchas de las veces no se predica la verdad porque hay temor. ¿Qué pueden decir? ¿Qué me pueden hacer? ¿O qué pueden hacer? Se dicen verdades a medias, pero no se predica la verdad. Yo siempre he dicho, hay un mandamiento, está muy chiquitito, pero está muy difícil para vivirlo. Dice la palabra del Señor, hablen verdad los unos con los otros. A eso vino a morir el Señor, para darnos a conocer la verdad. Entonces a veces nosotros conocemos la verdad, pero nos quedamos callados. Y eso es lo triste, que si el Espíritu Santo en nosotros es poder, y nosotros conocemos la verdad y nos quedamos callados, entonces ¿qué espíritu tenemos? Porque no hay dos Espíritus Santos, solamente hay uno, el de poder. Entonces hay quien conoce la verdad, pero para evitarse problemas, mejor la disfraza. Hace tiempo decía un hermano predicador, hermano, es que si yo les hablo con la verdad, se van. Ese era su temor del hermano, que se fueran los creyentes o los que estaban reunidos ahí, porque hay verdades que a veces nos incomodan. Entonces, cuando se predica la verdad, se predica para que nosotros sepamos cómo piensa Dios, qué quiere Dios de nosotros. No solamente para que conozcamos la verdad y ya la vamos a esconder, no. La verdad se tiene que predicar en todo el mundo. La verdad, el Evangelio. Entonces, para que ellos fueran y cumplieran con la encomienda, tenían que recibir primeramente el Espíritu Santo. Voy a hacer otra lectura aquí mismo en el libro de los Hechos, en su capítulo 2, verso 14. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones, judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán,
y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Cuando llega el Espíritu Santo y se derrama en todos los que estaban en Jerusalén, porque estaban celebrando la fiesta del Pentecostés. ¿Qué fue lo que pasó? Dice que se derramó el Espíritu Santo. Y no era otra cosa más que ya estaba profetizado a través de las profecías del profeta Joel. Ya estaba dicho que lo que iba a pasar en los postreros días después del sacrificio del Señor Jesús. Voy a leer en el capítulo, aquí mismo en este capítulo, pero lo voy a empezar. Dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les repartieron lenguas, y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó a la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, o sea, están borrachos. Esta señal del derramamiento del Espíritu Santo, yo a veces escucho que dicen: se derramó el Espíritu Santo, vino el Espíritu Santo. Pero la pregunta es, pues si el Espíritu Santo ya debe de estar en nosotros, ¿cómo es que vino si está en nosotros? Entonces, a veces es difícil entender o explicar qué es lo que en realidad pasa. Porque si yo digo, es que vino el Espíritu Santo a mí, pues no, ya lo tengo. Yo doy testimonio de que un día lo recibí, creí en Cristo, como dice la Escritura, y un día lo recibí. Ya lo tengo. Vamos a seguir leyendo aquí en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Voy a leer a partir del verso 36 del capítulo 2 del libro de los Hechos.
Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Cristo, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, o sea, el regalo del Espíritu Santo. Ahí es a donde se recibe, en el bautizo. Pero para poderlo recibir, tenemos que hacerlo como dicen las Sagradas Escrituras. ¿Por qué mandó bautizar nuestros hermanos en el nombre del Señor Jesús? Por una sencilla razón. Acuérdense lo que leímos en el Evangelio de San Juan cuando dice, no los dejaré huérfanos. El único que puede dejar huérfano es un padre. Jesús es el Padre eterno. Y cuando les explican que se tienen que bautizar, los mandan a bautizar en el nombre del Señor Jesús, porque ese es el mandamiento que dejó en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, a donde dice, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y habla de un nombre. No dijo bautícense de esta manera, no, dijo bautícenlos en el nombre del Padre. Como yo decía yo en el en vivo anterior, vamos a repetir la enseñanza del nombre, porque varios me dijeron que no se escuchó bien, otros lo escucharon muy bajo, pero si Dios nos los concede, vamos a dar la enseñanza una vez más, vamos a meditar acerca del único nombre que hay bajo los cielos para salvación. Entonces, para que uno pueda recibir el Espíritu Santo, tiene uno que ser bautizado en el nombre del Señor Jesús, para que nos perdone nuestros pecados y vamos a recibir el regalo del Espíritu Santo. Ahora, para poderse bautizar, pues se necesita primeramente que nos prediquen el Evangelio. Tenemos que conocer qué tanto nos demanda Dios, que tenemos que hacer, que tenemos que dejar. Y el que crea se puede bautizar. Y el que no quiera creer, pues se puede quedar como quiera quedarse. Pero primeramente se nos tiene que predicar la doctrina del bautizo, para que podamos llegar al arrepentimiento, al reconocimiento de nuestras faltas, para que nos reconciliemos con Dios. Y entonces vamos a recibir este Espíritu Santo que nos va a cambiar. Nuestros hermanos tenían temor. Todo aquel que recibe el Espíritu Santo, pues va a cambiar en su interior, porque el cambio es interior. El Espíritu Santo no es para que nos pongamos a brincar.
Hay lugares a donde se ponen a brincar todos ¿y qué les pasa? Es que están llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vino para hacernos brincar. Hay quien se pone a danzar. Yo ahí no me quiero meter en problemas. La Escritura no habla, vuelvo a repetir, está dividido en dos eras diferentes, antes y después de Cristo. Antes de Cristo fungía la ley, después de Cristo la gracia. La vida ya es diferente después de Cristo. Tenemos una encomienda, predicar el Evangelio, tratar de vivir el Evangelio. Tenemos que pedirle a Dios que cambie nuestro ser desde nuestra forma de pensar y todo lo que necesitamos para que un día podamos estar con Él. Y todo esto es el trabajo del Espíritu Santo, porque Él es el que nos ayuda. Nada podemos hacer sin Él, así lo dice la Escritura. Miren, vamos a leer aquí en el Evangelio vamos a regresar al Evangelio de San Juan, que es a donde más habla del Espíritu de nuestro Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 15. Dice en el capítulo 15, voy a leer el verso 5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, lo que les decía, para que nosotros podamos cambiar, necesitamos al Señor. Para recordar todas las enseñanzas que el Señor dejó, necesitamos al Espíritu Santo. Y para seguir aprendiendo, pues necesitamos al Espíritu Santo. Y para tener valor, necesitamos al Espíritu Santo. Fíjense, hay otra parte de la Escritura que está en la primera carta de Timoteo. Vamos a buscarla. Segunda carta de Timoteo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1. Voy a leer el verso 7. Ya se dobló esto. Dice así la palabra del Señor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, cada uno de nosotros debe de tener conciencia de que el tener el Espíritu Santo de Dios
nos va a hacer de esta manera. O sea, hay quien piensa de que si no hablas en lenguas no tienes el Espíritu Santo. No, ese es un error muy grande. Un día vamos a hablar de esto, pero es un error muy grande pensar de esta manera. No, no, no todos van a hablar en lenguas. Las lenguas no son para los creyentes, son para los que no creen. Y no crean que si yo no hablo en lenguas es porque no tengo el Espíritu Santo de Dios. No, el desconocer las Escrituras nos meten en muchos problemas y nos hacen hablar con ignorancia. Hasta ahorita lo que hemos leído se llama palabra de Dios. Y hasta ahorita no hemos visto que alguien se ponga a danzar, se ponga a brincar, se ponga a gritar o se ponga a hacer otras cosas porque recibió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, para empezar, si ya lo tenemos, es el que nos va a revelar los misterios que están en esta palabra. Son los que están uniendo o haciendo uno solo al pueblo de Dios. Ahora, hay muchos espíritus, dice la Escritura. Ya lo leímos, me parece que la vez pasada aquí en la carta de Juan, en la primera carta de Juan. Mire, vamos a recordarlo para que vean. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 1. Dice así la palabra del Señor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, no todos los espíritus provienen de Dios, y uno de la ayuda que nos presta el Espíritu Santo es eso, el discernimiento. Acuérdense que el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces nosotros tenemos que aprender a conocer la voz de Jesús. ¿Cómo podemos saber que estamos ungidos por el poder, por ese Espíritu Santo? Pues ya no vamos a ser unos cobardes, vamos a tener el valor de hablarnos con la verdad. Yo les decía, a veces pensamos, porque somos muy dados a pensar, y a veces nuestra fe es muy diferente a la que aquí está escrita. Uno de los mandamientos es de que nos hablemos con la verdad. Dice Gálatas, en el libro de Gálatas capítulo 6, verso 1, si vieras a tu hermano cometer una falta, ¿qué tenemos que hacer? Pues no tenemos que andarlo regando ni andar ahí criticando al hermano de que está cometiendo una falta. No, dice la Escritura, ve y restaura a tu hermano. No dice que andes divulgando su falta, no, anda con tu hermano, restáuralo. Pero a veces, aunque sabemos nuestras faltas, nos quedamos callados. Y eso lo que nos hace, lo que nos demuestra es de que no tenemos valor para hablarnos con la verdad. Si el espíritu es de valentía, pues tenemos que ser valientes.
No se necesita ni andar brincando, ni andar haciendo nada para demostrar que estamos llenos del Espíritu Santo. No, simplemente con que hable usted con la verdad, está demostrando que usted tiene el Espíritu Santo de Dios, porque es usted valiente. Se necesita ser valiente para hablar con la verdad. Y es algo que a veces nos hace falta. A veces ni siquiera los ministros tienen el valor de hablar con la verdad cuando se requiere. Como les decía yo de aquel hermano, no, es que si yo les hablo así, se van. Pues no se trata de hacer grupos grandes, bonitos, vistosos, llenos de mentiras, de engaños, de errores. No, por eso el Señor no puso una cantidad grande, dijo a donde se reúnan 2, 3 cuando mucho. Pero que de veras vivan el Evangelio, que de veras cumplan con el Evangelio, ahí va a estar Cristo entre nosotros. Pero a veces conocemos muchas cosas que están pasando dentro de las congregaciones y no tenemos el valor para restaurar al hermano. Aunque los ministros saben las cosas que están pasando, no tienen el valor para hablar con la verdad. Tienen el temor de que ya no los vean con muy buenos ojos, de que los malvean, de que ya no les diezmen. Tienen miedo de que busquen otro lugar para congregarse y que se queden solitos. Un día el Señor estaba predicando y la gente se comenzó a ir. Y los apóstoles le dijeron, Señor, se están yendo. ¿Y qué contestó el Señor? ¿Ustedes también se quieren ir? Entonces, no se trata de que brinquemos, no se trata de que hagamos cosas y que digamos estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. No, se trata de que podamos verlo dentro de nosotros. No es tan difícil. Y no hablamos de los dones, porque este tema es muy extenso. Es muy extenso el hablar de los dones, de las operaciones, de todo lo que hace el Espíritu Santo. Es más, todo lo que vemos en esta palabra, todo lo maneja el Espíritu Santo. No nada más nos va a revelar, no nada más nos va a enseñar, no nada más nos va a recordar, no. Todo lo hace el Espíritu Santo de Dios. Hablar del Espíritu Santo de Dios es algo muy, muy extenso. Pero yo espero en Dios que en otra ocasión que el Señor nos conceda, porque a veces se nos queda por costumbre. Un día fui a predicar a un lugar y se acercaron y me dijeron así por atrásito, hermano, nada más tiene tantito para predicar. O sea que si Dios nos quiere seguir hablando, no, pues ya le pusieron tiempo. Ya solamente tienes 50 minutos, 40 minutos. De acuerdo al programa que establece el hombre, se tiene que sujetar Dios. Y hay enseñanzas que requieren de que se les enseñe el principio y se les termine o se les enseñe el final. No se pueden quedar a la mitad. Hay quien les gusta escuchar una predicación y se gozan, y hay quien se aburre de oír la palabra de Dios. Y ya quisiera que uno termine porque pues ya
hay otras cosas que hacer que nos llaman más la atención que la palabra del Señor. Bien, quizás en otra ocasión el Señor nos conceda seguir hablando de todo lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Mientras, pues hoy lo que nos permitió el Señor, yo espero al Señor que lo guarde en su corazón. Vea las citas, léalo. Tenemos a alguien que está allá con nosotros, dentro de nosotros, que va a contestar todas nuestras preguntas. Esa es la ayuda que Dios nos está dando. Ya no estamos solitos. Ahora Él va a estar con nosotros, dice San Mateo 28:20, todos los días hasta el fin del mundo. Entonces ya no estamos solos. Hay que aprovechar que el Señor está con nosotros. Que el Señor Jesús me los bendiga a todos. Y si el Señor no dispone otra cosa, les invito a todos los que quieran seguir meditando en esta palabra para el próximo en vivo, que viene siendo el día lunes a la misma hora, primeramente Dios. Bien, que Dios los bendiga a todos.